ya, creo que ya se encuentran publicados ¿cómo se llaman? Los grupos, por decirlo de cierta forma, la distribución, perdón, que van a tener cada uno en función del apellido de cada uno. Está el anfiteatro donde, en teoría, debería presentarse en ese momento. Muy bien, dicho eso, última clase de Física 2. Nos queda solamente un enunciado, por lo tanto, que es relativamente corto, y lo que quedaría es simplemente queda libre a que ustedes puedan realizar consultas, ya sea de problemas o de alguna materia, de algo referido a la materia. Y con eso, en el día de hoy, estaríamos terminando todo lo comprendido por la materia Física 2, siendo el último tema, obviamente, termodinámica. El último problema que vamos a ver es el problema 9, ubicado en la página, no sé si en la página 28, me parece que no. Creo que es una página un poco más arriba. Página 30. ¿Listo? Estas son simulaciones. No. Bien. Entonces, el último problema número 9. Página 30, o 30 o 31, si la memoria no me falla. Este problema nuevamente vuelve a versar sobre la idea de lo que es la entropía. Bien. Y lo que se plantea en este problema es un recipiente de aluminio de 120 gramos. Este recipiente se encuentra a una temperatura de 20 grados. Tenemos el calor específico del aluminio, 0,217 calorías sobre grados una O, pero sería grados centígrados. Nos dice, por otro lado, que se llena ese recipiente de aluminio, bien, este recipiente de aluminio, con 210 gramos de agua, a una temperatura, fíjense, distinta. Este recipiente se encuentra a 20 grados centígrados, mientras el agua se encuentra a 100 grados centígrados, ¿bien? Y esto es algo muy importante, que no hay intercambio de calor en el ambiente. O sea, que el calor no sale hacia afuera, hacia el medio, ni tampoco ingresa desde afuera hacia adentro. ¿Bien? Nuestro sistema en esta ocasión estará conformado por nuestro recipiente, ese recipiente de aluminio, por un lado, y por otro lado con agua. O sea, en otras palabras, nuestro recipiente está conformado por dos elementos, el recipiente y el agua. Y lo que nos dice la última frase es que nuestro sistema no intercambia calor con el medio, ya sea expulsando calor o absorbiendo calor del medio. Bien, entonces tenemos nuestro recipiente de aluminio, en este caso no es, ahí dice gas, tiene que ser agua, esto es agua, tiene color azul, no sé qué es acá, esto no corresponde, y ahí estamos. Vamos ahí, agua, algunos datos referidos al aluminio, la masa, el calor específico y la temperatura inicial de este aluminio. Por otro lado, los mismos parámetros, pero referidos a lo que sería el agua. 210 gramos de agua. El agua no tenemos precisamente su calor específico, o sea que este dato no lo tenemos. Tendríamos que averiguarlo. Pero sí tenemos la temperatura inicial del agua, que vale, en este caso, 100 grados. Entonces, esa es la situación. Un recipiente de aluminio a una temperatura de 20 grados. En algún determinado instante se llena ese recipiente con agua a 100 grados centígrados. Bien, como pueden ver, hay una diferencia de temperatura. Por ende, lo que va a pasar ahí es
un flujo de temperatura, un intercambio de temperatura, un flujo de calor, pero el flujo de calor es entre quién? Entre el agua y el recipiente. Recuerden que no hay intercambio de calor con el medio. O sea, este flujo de calor solamente estará presente entre elementos de nuestro sistema, siendo nuestro sistema conformado por el agua y el recipiente. ¿Y por qué se produce ese flujo de calor? En este caso, se va a producirse como consecuencia de esta diferencia de temperatura. Bien. Y una de las primeras preguntas que se nos hace es la temperatura de equilibrio. Como tenemos dos cuerpos, por decirlo de cierta forma, a distintas temperaturas que están en contacto, en el agua y el aluminio, y estos dos tienen temperaturas distintas, lo que va a pasar es que al entrar en contacto, al tener diferencia de temperatura, se van a producir un flujo de calor de un cuerpo hacia el otro, y ese flujo de calor se va a continuar hasta que se llegue a una temperatura de equilibrio, que va a ser una temperatura en la cual es la temperatura en la cual los dos objetos tendrán esa temperatura y a su vez habrá una transferencia de calor nula. ¿Bien? Cuando llegan a esa temperatura de equilibrio, los dos van a tener esa misma temperatura y en ese momento ya no habrá ese flujo de calor. ¿Cómo sería esto? Una idea visual solamente. Tenemos el agua a 100 grados centígrados, bien, por un lado, y por el otro lado el recipiente a 20 grados centígrados, bien. Obviamente, la idea de este gráfico es mostrar que hay una diferencia de temperatura entre los dos, ¿bien? Entonces lo que se hace es, al entrar en contacto, lo que va a pasar es, se va a producir ese flujo de calor, las temperaturas empezarán a tender, ir hacia una temperatura que será la denominada temperatura de equilibrio. ¿Bien? Eso es lo que va a pasar. Como estos dos cuerpos tienen temperaturas distintas, se va a producir un flujo de calor. Esa cantidad de calor que fluye va a depender fuertemente de ese calor específico de cada elemento. Y en función de eso se va a definir una temperatura de equilibrio final, la cual obviamente tendré agua a una temperatura de equilibrio y el recipiente también estará a esa temperatura de equilibrio. Cuando lleguen a este punto, el flujo de calor terminará. Obviamente, esta temperatura de equilibrio estará comprendida en algún valor entre los 20 grados hasta los 100 grados. No tendríamos una temperatura de equilibrio de 200 grados, no sería el caso, como tampoco tendríamos una temperatura por debajo de los 20, no sé, 0 grados, 10 grados, no. La temperatura de equilibrio se encontrará en algún valor de temperatura entre los 20 grados y los 100 grados. No sabemos cuál es. Puede estar más cerca de los 100 o puede estar más cerca de los 20 grados. Eso va a depender fuertemente del calor específico que pueda transmitir o que tenga como característica el agua o el recipiente. En el primer caso, bien, fíjense que partimos de una temperatura de 100 hacia una temperatura más pequeña, que es la temperatura de equilibrio. Por ende, hay un delta de temperatura menor a cero. Bien, en este caso, la temperatura final de lo que corresponde netamente al agua es un delta de T negativo. La temperatura de equilibrio es menor que la temperatura inicial del agua. El caso contrario sucede con el recipiente. La temperatura final es mayor que la temperatura inicial que tenía el recipiente. En este caso es 20. En este caso, el delta de T es positivo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que tanto el agua como el recipiente, en un caso, disminuya su temperatura y en el otro caso, aumente su temperatura? Bien. Un posible camino es mediante calor. El ingreso o desechar calor. Habrá, ya sea el agua o el recipiente, habrá uno de ellos que va
a recibir calor, a absorber calor del otro cuerpo, y en consecuencia el otro va a desechar calor. Si nosotros miramos un poco lo que sucede aquí, vemos que en el caso del agua lo que necesitaría es disminuir la temperatura, con lo cual lo que debería hacer es proporcionar calor, ¿bien? Desechar calor, por decir de cierta forma. ¿Y hacia dónde va a desechar ese calor? Lo va a desechar hacia el agua, porque por el contrario el agua requiere absorber calor. Entonces, todo el calor que va a desechar, por decirlo de cierta forma, el agua, para poder disminuir su temperatura, será absorbido por el recipiente para, en consecuencia, elevar su temperatura. Bien. De ahí también viene la idea de por qué tienen el signo negativo los calores. En este caso, es un calor, por decirlo así, que sale del agua, recordando que calores que ingresan son positivos, calores que salen son negativos, por eso el calor es menor que cero, y en este caso es un calor que ingresa al recipiente, por ende es un calor positivo. Eso es lo que estaría pasando en esta ocasión. Si este mismo dibujito que tenemos acá, lo representamos en un diagrama temperatura versus tiempo, lo que tendríamos es algo por el estilo. Si arranca con el recipiente, que se encuentra a 20 grados centígrados originalmente, y en la otra punta, el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es temperatura. Entonces, a 20 grados está el recipiente, a 100 grados se encuentra el agua. Entran en contacto, se larga el cronómetro, empieza a transcurrir el tiempo, y lo que va a suceder por ese contacto, empezarán a estar presentes estos flujos de calor, con lo cual ese flujo va a continuar hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Cuando se llega a la temperatura de equilibrio, ambos cuerpos, tanto el agua como el recipiente, tendrán esa temperatura de equilibrio, y en consecuencia en ese punto se dejará de producirse ese flujo de calor. Y en ese momento quedaría todo nuestro sistema en equilibrio, y justamente es esa la temperatura de equilibrio que se nos pide en este problema. Bien, esa es la idea. Entonces, lo que nos pide ahora es determinar esa temperatura de equilibrio. ¿Y cómo vamos a hacer para determinar esa temperatura? Lo que vamos a usar es justamente la idea de el sistema. Cómo calculábamos calores al momento de tratarse de sistema, no solamente de un cuerpo, sino por el contrario de un sistema. Entonces, repasando un poco, nuestro sistema en este caso está compuesto por ese calorímetro o recipiente, que es el recipiente ese de aluminio, y por el otro lado, el agua. Entonces, nuestro sistema está conformado por dos elementos: calorímetro o recipiente de aluminio y el agua. Teníamos un dato que no se permitía el flujo de calor de nuestro sistema hacia el medio. Sí se puede producir el flujo de calor entre los elementos del sistema, o sea, flujo de calor de calorímetro hacia el agua, y el proceso inverso es totalmente válido. Pero no es válido o no es considerado en este problema el flujo de calor del sistema hacia su entorno. Eso se encuentra justamente expresado en las palabras de térmicamente aislado o paredes adiabáticas. Bien. Y el medio ambiente obviamente es lo que está hacia afuera del calorímetro o de ese recipiente. Entonces, como tenemos un sistema con paredes adiabáticas, que son las paredes que evitarían ese flujo de calor entre el medio y nuestro sistema, tenemos que el Q del sistema, el calor que intercambia el sistema, es nulo. Bien. El calor intercambiado por el sistema es nulo. Bien. Eso es lo primero que tenemos. Y obviamente este calor del sistema se lo puede determinar como la sumatoria de los calores de cada uno de los elementos presentes dentro de ese sistema. En este caso solamente tenemos dos elementos. Por un lado es el calorímetro y por el otro lado el agua. O sea que este calor del sistema va a ser igual a
al calor del calorímetro más el calor presente en el agua. A su vez, cuando tratábamos de materiales, bien, materiales relativamente sólidos, no hablando puramente de gases, los calores se podían determinar por la siguiente expresión, que era el calor igual a la masa de esa sustancia, el calor específico característico de esa sustancia, por el intervalo de temperatura. Una temperatura final a la cual quiero ir y una temperatura inicial que es la a partir de la cual yo parto. En este caso, como son dos elementos, ese calor va a ser por un lado el calor del agua y por otro lado el calor del aluminio. Esto no es otra cosa que uy, salió muy mal, calor del agua, ahí dice agua, y este es el calor del aluminio. Esto quedó muy mal. Ahí, vamos a ver. Calor, no. Ahí está. Este es el calor del aluminio y este es el calor del agua, la suma, justamente eso. Y obviamente, como son paredes adiabáticas en este caso, esa suma de calores de nuestro sistema, o sea, el calor del sistema total, es igual a cero, nulo. Justamente esto se debe a que las paredes son de tipo adiabático. Muy bien. Lo que hago ahora, reemplazo el delta de T para cada caso, recordando que la temperatura final no será otra que esa temperatura de equilibrio, y la temperatura inicial obviamente serán 100 grados para el agua y 20 grados para el aluminio. Bien, aquí como pueden ver la temperatura final es la misma para ambos porque es la temperatura de equilibrio. Es la temperatura en la cual los dos cuerpos tienen exactamente esa temperatura y con lo cual ya no se produce ese flujo de calor. Entonces, recordando un poco, nosotros teníamos como dato las masas, los calores específicos, las temperaturas iniciales, lo único que nos quedaba era, de aquí, básicamente es despejar la temperatura. Quizás alguno de ustedes se pregunta dónde está el calor específico del agua. El calor específico del agua es un valor típico de tabla, además es un valor que hemos estado utilizando en los diferentes prácticos durante todo, creo que sí, todo de termodinámica. O sea que es un dato que en teoría ya estaría dado, por decirlo de cierta forma. Entonces lo único que me queda aquí es despejar la temperatura de equilibrio. Despejo, reemplazo por sus valores correspondientes, ahí está el calor específico del agua, una caloría sobre grados centígrados, las masas, las temperaturas iniciales y finales, la relación que existe entre una caloría y joule para convertir los datos en joule, y así se lo desea. Y nada más, reemplazo, introduzco toda esta calculadora y obtengo una temperatura de equilibrio, en este caso de 91 grados centígrados. Lo que podemos ver que esta temperatura se encuentra muy cercana a la temperatura del agua. O sea que este gráfico, en realidad, esta temperatura debería estar un poco más cerca de aquí que como está. Aquí, este simplemente es un gráfico a modo de tener una representación gráfica de lo que sucede, pero para hacer ya con valores, esta temperatura de equilibrio está muy cerca de los 100 grados. ¿Bien? ¿Y a qué se debe eso? Eso principalmente es una consecuencia de la diferencia de valor de los calores específicos que tienen tanto el agua como el recipiente. Bien. Fíjense el agua que tiene 1, mientras el aluminio tiene 0,2. Bien. La transferencia de calor que genera el agua, perdón, es mayor a la del aluminio. En consecuencia, la temperatura de equilibrio estará más cerca de la del agua. Si aquí está en grados o en Kelvin. Es exactamente lo mismo en este caso. Entonces, de esa forma se obtuvo el valor de la temperatura de equilibrio. Bien, de este sistema conformado por el recipiente o calorímetro de aluminio, el agua,
bajo el supuesto que las paredes son paredes adiabáticas, perdón, las cuales no permiten el flujo de calor entre el sistema y el medio. Recordando que sí está presente el flujo de calor entre el aluminio y el agua. Muy bien. Dicho eso, seguimos un poco más. La próxima pregunta es, ¿cuál es el cambio total de entropía como consecuencia de esa mezcla realizada? Bien, esa mezcla le llamamos a ese sistema que teníamos. Entonces, la variación de entropía del sistema o mezcla, en este caso, cuando nosotros veíamos en la clase pasada el cálculo de entropía, era el cálculo de entropía del sistema, y nuestro sistema en esos casos estaba conformado únicamente por el gas. ¿Bien? Podía ser un gas monoatómico, un gas diatómico, pero era un elemento. El sistema tenía un elemento. En este caso, nuestro sistema tiene dos elementos. Ese calorímetro de aluminio o recipiente, y por el otro lado, el agua. Entonces, la entropía del sistema será igual a la suma de la entropía de cada uno de los elementos del sistema. Por ende, será la variación de entropía del sistema va a ser la variación de entropía del agua más la variación de entropía del recipiente. Aquí, definición normal, por decirlo así, o común, o definición matemática de la variación de entropía de un sistema, en este caso, igual a, obviamente, la definición de entropía, diferencial de entropía es igual a, dice, M no sé qué hace ahí, ya se la sacamos. Ahí está. Ahí. Una forma de obtener la variación de entropía, obviamente, era determinando los diferenciales de entropía del sistema. En este caso, el diferencial de entropía del sistema es el diferencial de calor del sistema, o sea, el flujo de calor que hay en el sistema, sobre la temperatura, integrando eso entre el estado inicial y el estado final. Esa es simplemente la formulación matemática, por decirlo de cierta forma. Luego, como ya lo mencionamos anteriormente, en este caso el sistema está conformado por dos elementos. Con lo cual, en este caso, la variación de entropía va a estar conformada, por un lado, por la variación de entropía del aluminio y por otro lado, por la variación de entropía del agua. Bien, entonces la variación de entropía del sistema está conformada por dos términos. Por un lado, una variación correspondiente a lo que le sucede al aluminio y por el otro lado, una variación correspondiente a lo que le sucede al agua. ¿Y qué nos queda aquí? Simplemente recuerden que todo esto versa en saber o encontrar, por decirlo de cierta forma, una ecuación que me permita representar el calor en cada caso. Y fíjense que esa ecuación que me permite representar el calor, ya la encontramos en el problema anterior. Justamente esta ecuación. Esto es el calor, recuerden, calor del agua, calor del aluminio. Que es justamente lo que se me pide aquí, calor del aluminio, calor del agua. Obviamente a eso lo divido sobre la temperatura, integro luego todo ese resultado y finalmente lo que voy a obtener es el delta de entropía del agua. Este término, por ejemplo, no es otra cosa que la variación de entropía, en este caso, perdón, del aluminio. Por el otro lado, este término es la variación de entropía del agua. Bien. Entonces, como les decía, aquí la idea siempre para determinar las entropías, ya sea de un sistema o de un proceso, es encontrar la expresión que me permita describir el calor. En este caso yo necesito encontrar un Q, ese calor presente en el aluminio, ese flujo de calor presente en el aluminio.
Y es justamente, en este caso sería la masa del aluminio multiplicada por el calor específico del aluminio por ese delta de T o diferencial de temperatura, en este caso, para que tenga sentido la integral. En otras palabras, es simplemente esto. Ahí está. Fíjense, Q no es otra cosa que la masa, calor específico, por el delta de T. La masa y el calor específico obviamente son constantes en este caso, salen hacia afuera de la integral. Sucede exactamente lo mismo para el agua. La masa del agua y el calor específico del agua son constantes, son valores numéricos, salen hacia afuera y lo único que queda dentro de la integral es el diferencial de temperatura sobre T. T es obviamente parte de la definición de entropía. Y delta de T es lo que viene a representar lo que antes era el delta de T. Este delta de T estaba originalmente aquí. En vez de delta de T, ahora se convierte en un diferencial de T para poder realizar esa integral. Entonces estamos ahí. Fíjense que esta es una integral, en otras palabras, de 1 sobre T. Esto nos dará un logaritmo, si la memoria a mí no me falla. Correcto. La resolución de esta pequeña integral es logaritmo neperiano de el valor final sobre el valor inicial. La integral evaluada en el valor en el extremo superior, extremo inferior, no recuerdo bien cómo se llamaban en las integrales de esto. Pero bueno, la resolución de esta integral es justamente logaritmo natural de la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, sobre la temperatura inicial del aluminio. Exactamente muy parecido sucede con esta pequeña integral referida sobre el agua, muy igual, logaritmo neperiano, temperatura de equilibrio sobre temperatura inicial del agua. En ambos casos, todo es dato, la temperatura de equilibrio la encontramos en el inciso anterior. Reemplazamos, que era esos 21 grados centígrados. Reemplazamos todo eso, teniendo la salvedad que estamos trabajando ahora con grados, con Kelvin, perdón. Y finalmente lo que obtenemos es una variación de entropía como consecuencia de ese intercambio de calor de los cuerpos, en este caso del aluminio y del agua, de 2,5 joules sobre Kelvin. Esa es la variación de entropía que experimenta el sistema, como consecuencia de ese proceso en busca de lograr alcanzar esa temperatura de equilibrio. Entonces, ahí ya tenemos calculado o determinado la variación de entropía, en este caso. Nuevamente, en este caso, la entropía la puedo calcular por dos partes, justamente porque el sistema está conformado por dos elementos, el aluminio por un lado, el agua por otro lado. La clave aquí es aplicar la ecuación o la definición de entropía, cómo se lo determina, y haciendo foco en encontrar la ecuación que me permite representar ese calor en juego en cada caso, en cada elemento, ya sea el agua o el aluminio. Justamente ese calor en juego no era otra cosa que Q igual a masa por calor específico por diferencial de temperatura. Avanzamos un poco más. Bien, y lo último que vamos a hacer ahora es simplemente analizar en este caso qué sucede con la variación de entropía tanto en el medio como en el universo. Bien, lo que nosotros calculamos en el inciso anterior es netamente cómo es la variación que experimenta nuestro sistema. Bien, recuerden que cuando veíamos la variación de entropía, era la variación que, fijada por el segundo principio de la termodinámica, la variación de entropía del universo estaba conformada por la variación de entropía del sistema, que es lo que acabamos de calcular, más la variación de entropía del medio. Y ahí teníamos algo que eran casos reversibles como casos no reversibles, procesos reversibles como procesos no reversibles. En este caso, como
el problema nos dice que las paredes son adiabáticas, con lo cual no hay esa transferencia de calor entre el medio y nuestro sistema, o sea que no se ingresa calor al medio ni tampoco se extrae calor del medio. El sistema no tiene ningún tipo de interacción referido a calores con el medio. Con lo cual, si como consecuencia de este proceso, que es esa búsqueda de esa temperatura de equilibrio por nuestro sistema, que era el agua más el aluminio, si durante todo ese proceso en ningún momento se interactúa con el medio mediante calores, eso quiere decir ir recordando siempre presente en la mente que la entropía, recuerden que la determinamos como calor sobre temperatura. Si no hay un calor, recuerden que el calor no es una característica propia de un elemento, sino es una característica de un proceso, ¿bien? No, es incorrecto decir que un cuerpo tiene tanto calor, no. Un cuerpo posee tal calor cuando va desde A a B, o sea, es un calor en tránsito, es una energía en tránsito, no es un valor propio de un cuerpo. Entonces, en este caso, como la entropía depende del calor y ahora no hay calor en tránsito, calor nulo, eso me permite decir que el medio o la variación de entropía del medio ambiente es nula. ¿Por qué es esto? Justamente porque el medio se encuentra totalmente aislado, podríamos decirlo de cierta forma, de los flujos de calores que realiza nuestro sistema al producirse ese proceso de igualar temperaturas. ¿Por qué no existe ese flujo de calor? Justamente porque las paredes son adiabáticas. Si no hay ni ingreso ni extracción de calor del medio, el medio todo el tiempo tiene el mismo calor, con lo cual la variación de entropía de ese medio permanecerá constante, porque la entropía depende del calor. Entonces, si se fijan, tenemos ya dos parámetros. Sabemos cuánto vale la variación de entropía del sistema. Por otro lado, acabamos de determinar cuánto es la variación de entropía del medio. Tranquilamente ahora podemos calcular la variación de entropía del universo frente a este proceso que se produce en nuestro sistema. Recordando un poco, aquí te lo voy a sacar. No es mezcla, no sé por qué se mezcla. Esto es sistema. La variación de entropía, ya sabemos que es igual a la variación de entropía del universo, igual a la variación de entropía del sistema, más la variación de entropía del medio ambiente. Conocemos cuánto vale cada una. La del sistema, 2,5 joules sobre Kelvin. La del medio, 0 joules. Con lo cual, esto finalmente me dice que el delta de la variación de entropía del universo es 2,5. Eso es mayor que 0. En este caso, como consecuencia de ese proceso que sucede con nuestro sistema, la variación de entropía del universo aumenta. Es de recordar que la variación de entropía del universo siempre, recuerden, aumenta o a lo sumo se mantiene constante. Se mantenía constante cuando los procesos que intentaban modificar esa entropía eran del tipo reversibles. Cuando eran procesos irreversibles, en esos casos la entropía del universo siempre aumentaba, o sea, siempre era mayor que cero. Esta variación de entropía del universo era igual a cero únicamente cuando se trataba de procesos reversibles. Entonces, en este caso, la entropía aumenta en el proceso de mezcla de temperaturas. Muy bien, lo último, simplemente recordar un poco lo que les acabo de decir. En los procesos irreversibles implica un aumento de entropía, tanto del sistema como del entorno. En este caso, obviamente, como vemos que la entropía aumenta, ese proceso era un proceso irreversible. Recuerden que si fuera un proceso reversible, esta variación de entropía tendría que ser nula. ¿Bien?
Ok. Y con eso terminamos el último problema de lo que refiere a la unidad de termodinámica, que eran básicamente en esta última parte, entropía y procesos cíclicos. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar referido a esto? Como les acabo de decir, con esto terminamos lo que sería la materia física 2 en lo referido a, o en lo que refiere a todo el dictado de la parte práctica de la materia. Creo que también ya terminaron con la parte teórica, o sea que actualmente están liberados de lo que sería la asistencia a clases. Recuerden, por un lado, que les puedo repetir que el martes que viene, martes 23, si la memoria no me falla, martes 23, es el parcial integrador presencial, que es por la tarde en 2 turnos distintos. Pueden entrar ya a Facet Virtual y ver en qué horarios les toca a cada uno y en qué anfiteatro les toca a cada uno. Eso es en función de la primera letra, están agrupados por desde tal apellido hasta tal apellido, o sea, ahí van a poder ubicarse en qué respectivo anfiteatro les corresponde a cada uno. Por otro lado, sí. Sí, ¿no podrían pasar resoluciones de los ejercicios adicionales de la cartilla? Se puede consultar, se puede consultar. Deberían estar. Tenés, creo que están. Dale, lo puedo decir. Eh, ¿Tenés alguno en especial? Yo los tengo acá, si querés te lo puedo pasar ya. Ya vas sacando fotos, como vos quieras. No, no tengo ninguno en específico, profe. Yo decía general. Bueno, sí, se lo puede plantear. Como digo, si quieren, ya termino. Lo último que querías decir es que recuerden que esta regularidad es solamente la mitad, es aprobar este parcial. La otra mitad de la regularidad la obtienen a aprobar el laboratorio de física, ¿bien? Tampoco se descuiden con eso, porque si ustedes pierden el laboratorio de física, lamentablemente pierden toda la materia. De la misma forma que si ustedes desaprueban este parcial, tanto este integral como su recuperatorio, pero por otro lado habían aprobado el laboratorio, de todas formas perderán toda la materia. Lo que le quiero decir es que eh, la, la regularidad de física 2 está conformada por laboratorio, aprobar ese laboratorio y aprobar este parcial integrado. Sí o sí tienen que estar las dos cosas aprobadas y con eso recién obtienen la regularidad de física 2. Bien, esos eran todos los comentarios que quería hacer. Yo creo que los tengo, a ver, ya me fijo. Yo creo que sí. Física 2. A ver. Ta, ta, ta. Sí, sí. ¿Dónde están los problemas, las resoluciones? Profe, disculpe, ¿el Sí. parcial tiene una sola recuperación en diciembre nomás? Una sola recuperación en diciembre. Correcto, es una sola recuperación. Sí, 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 sí. Porque estaba esa duda, porque en el aula virtual decía en diciembre, pero había chicos que habían leído el reglamento y que decía en febrero, entonces tenían esa duda si eran dos recuperaciones o era una en diciembre o era en febrero. No, es una sola, pero lo que sucedía creo que en otros años se lo pasaba para el otro año, por decirlo de cierta forma. Ahora en este caso justamente, bueno, pero esto ya no es para ustedes, pero el mismo día de la recuperación de física 2 se toma una última recuperación de lo que es física 1. Pero como en este caso, esta recuperación perdón, estoy yendo por las ramas, no, tiene esta sola recuperación que es ahora el 10 de diciembre. Es la única, creo que está publicado así, es la recuperación de este parcial integrado, el 10 de diciembre. Sí, sí. ¿Alguna otra duda, otra consulta que quieran realizar? ¿Otra preguntita?
Yo tengo una duda de algo de la teoría, que ¿cuál sería la variación de entropía de una expansión libre adiabática? Porque no era cero, como que tiene otra fórmula y no entendía bien eso. Ah, bien. Eh, en ese caso, cuando vos tenés expansiones, bien, primero, la expansión adiabática libre es un proceso irreversible. Bien, eso es lo primero que hay que tener en mente. Es un proceso irreversible. Entonces, permitime, aquí nomás. A ver, vamos a ver. Es una, perdón, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Expansión adiabática libre. Esa expansión adiabática libre es un proceso irreversible. Bien, con lo cual, con lo cual, ¿dónde está? Con lo cual, en ese caso, la variación de entropía debe calcularse como, perdón, no era eso, la variación de entropía debe calcularse como la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Y eso, no creo si era, ahí está, integral, bien, del diferencial de entropía. Obviamente. Y eso es todo lo que podemos utilizar en este proceso, justamente porque es un proceso irreversible. Ahora, hay dos cosas importantes aquí. Por un lado, como son de paredes adiabáticas, como es un proceso adiabático, ¿qué se tiene? Se tiene, no sé, ¿dónde está? Ahí está, a ver ahí. ¿Tiene qué cosa? Que el calor, en este caso es cero, ¿bien? Porque son las paredes justamente adiabáticas. Eso es por un lado. Por otro lado, bien, la expansión adiabática libre tiene la característica, a su vez, aquí, por ser una expansión libre, tiene la característica que el trabajo realizado es cero. Entonces tenés estas dos características. Si vos tenés eso, y ahora, por la primera ley de la termodinámica, la cual básicamente nos decía que esto era igual a Q menos W, ¿bien? Teníamos eso. Pero, en este caso, ¿qué tengo? Q y W es un cero. Con lo cual, el delta de U es cero. Lo cual nos implica que el U final es igual, o la energía interna final e inicial son iguales. Bien. A su vez, por otro lado, sabemos que la energía interna se determina como U igual a la cantidad de sustancia por el calor específico a volumen constante por el intervalo de la temperatura. ¿Y qué sucede aquí? Para que estos dos valores sean iguales, bien, ¿qué tiene que pasar? N, que es cantidad de moles, es un número, básicamente. El calor específico a volumen constante es un número también. Perdón, aquí, esto en realidad es ahí. Y T es una temperatura. Bien.
Obviamente, esto es la expansión adiabática de un gas. Obviamente ese gas tiene una sola cantidad de materia, una sola cantidad, un solo valor de calor específico, con lo cual, para que esto se cumpla esta igualdad, lo que debe pasar es que, y ahora, para que el delta de U sea cero, implica que la temperatura final debe ser igual a la temperatura inicial. ¿Bien? Y otra forma de ver eso podría ser simplemente la definición que tiene delta de U. ¿Ustedes recuerdan? El delta de U es igual a N, valor específico a volumen constante, por el delta de T. Para que delta de U sea cero, como N es un número y CB es un número de ambos distintos de cero, la única posibilidad es que delta de T sea cero. Para que delta de T sea cero, quiere decir que las dos temperaturas son iguales. Entonces, todo esto radica justamente en eso. Fíjate que lo que se tiene aquí es que la temperatura inicial y final son iguales. Bien, estamos hasta ese punto. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad muy importante que tiene la entropía, que es que la entropía anotada con la letra S, es una función de estado. Lo que implica que depende solo de los estados iniciales y finales. No así del proceso. No importa si es un proceso irreversible o reversible. Lo único que importa es la idea de tener que solamente depende del estado inicial y final. Y si recordando eso, no sé si que en la clase pasada creo que lo vimos, que nosotros teníamos un truco que podíamos usar, era que la variación de entropía en un proceso irreversible era igual, justamente por esa característica de variable de estado, era igual a la variación de entropía en un proceso reversible. Obviamente todo esto mientras ambos procesos tengan los mismos estados, final e inicial. Era la única condición que se debía cumplir. Mientras suceda eso, esto era posible. Y esto se debe a que esto es una función de estado, la entropía. Y ahora, dicho eso, entonces este es un proceso irreversible, ¿bien? El truco que puedo hacer es justamente utilizar esto. Y voy un poco más allá. Si yo me fijo, esto es un proceso que tiene la temperatura inicial y final iguales. Y hay un proceso reversible, el cual también tiene esa característica de tener la temperatura inicial igual a la temperatura final. Y ese proceso es el proceso isotérmico. ¿Bien? Entonces, en el proceso isotérmico se tiene la temperatura final igual a la temperatura inicial. Fíjate que es la misma condición. Y la idea de esto, de calcular, de usar este pequeño truco, es que los estados iniciales y finales sean iguales, de dos procesos totalmente distintos. Uno irreversible, que es el que se trata en este caso, expansión adiabática libre, y si utilizo como proceso reversible un proceso isotérmico, en el cual la temperatura inicial y final son las mismas, vos fíjate que calculando de ahí puedo obtener la variación de entropía en este caso. Y eso básicamente es como podés calcular, y ahí te va a dar la entropía algún valor, que va a depender que vos qué haces ahora. Venís, vamos a ver la parte de entropía, proceso
isotérmico, y ahí está el delta DS. ¿Cómo lo puedes determinar? Para un proceso isotérmico. La variación de entropía es igual a todo este término, el proceso isotérmico, todo esto es ¿qué pasó? Aquí. Ahí. Pero esto es para un proceso isotérmico. Recordando que el proceso isotérmico es un proceso reversible. Proceso isotérmico, que no es otra cosa que un proceso reversible. ¿Bien? Bueno, si analizo un poco acá, fijo que esta T con esa T se puede simplificar. Y me queda simplemente ese valor. Y luego utilizo esta igualdad y ya obtengo el valor de, delta de U, delta de S. Ahí está. Y de eso, esa es la forma en la cual podés analizar ese proceso de expansión adiabática libre, que es un proceso, valga la redundancia, irreversible, con el cual no podés, ninguna de estas ecuaciones que nosotros conocemos nos ayuda. Ni esta ni la que acabamos de ver de ahora, que cuando no se trata de un gas, sino de algún material, de alguna sustancia. Todo eso es para procesos reversibles, separados cada uno de ellos. Pero en este caso, para hacer un poco Solo más el preciso. proceso reversible sería lo de delta de Q, de D de Q sobre T, ¿verdad? La integral. Correcto. Exacto. En el proceso irreversible tenés esta fórmula. Cuando tenés procesos reversibles, no lo hago acá abajo para que no se confunda esa parte. Ahí, en un proceso reversible, en estos procesos tenés, ahí podés, en este caso, vos podés calcular que delta de S puede ser un delta de calor sobre una temperatura. Y bueno, ahí lo integras y siempre que sucede que ese delta de Q siempre lo puedes obtener, siempre va a tener alguna forma característica de algún proceso. Y bueno, ahí está el isotérmico, el adiabático, el isocórico e isobárico. Tenés esos procesos reversibles que son los 4 que nosotros siempre estamos utilizando. Pero como te digo, cuando tenés un proceso irreversible, lo que puedes hacer es justamente utilizar ese truco, buscar algún proceso que justamente tenga los mismos estados iniciales y finales. Y luego utilizas esta pequeña relación y podés obtener el valor del cambio de entropía para ese proceso irreversible, calculándolo mediante un proceso reversible. Eso es lo que puedes hacer en ese caso. Y eso sería. No sé si se entiende un poquito, vos decime. Sí, ahí ya me quedó claro, profe, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen. Por mi parte, no. Ok. Profe, hasta la unidad 5 va, ¿verdad? Correcto, sí. Hasta la unidad 5. Vamos hasta la unidad 5. Sí, es que había visto que había una unidad 6 abajo en la cartilla. No. Esa está como muy vieja, pero no, es hasta la unidad 5. Hasta el tema que vimos hoy. Hasta este último punto, hasta ahí va. Que es justamente la unidad 5.
Ok, gracias, profe. Desde la 1 hasta Para la el 5. final también sería, ¿verdad? También para el final son 5. La unidad 6 no la consideren ni para el integral ni para el final para nada. Son solamente 5 unidades, tanto para los parciales como para los finales. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ustedes me dicen. ¿Cómo están? No, profe. Y bueno, ustedes recuerden que son 5 problemas, uno por cada unidad, y se aprueba con resolviendo 3 problemas. Bien. Recuerden que el parcial es de opciones múltiples. Bien, tengan cuidado con eso. Es de opciones múltiples, perdón, pero con resolución. ¿Qué significa eso? A ustedes se les dará un problema muy parecido a los autoevaluativos, bien, que ustedes agarraban y elegían alguna opción. Pero en la hoja, ahora ustedes tienen que hacer el desarrollo de ese problema, ¿bien? Deben calcular, que es lo mismo que hacían antes para resolver los problemas de los evaluativos, pero ahora esa resolución debe quedar asentada en la hoja. Esa es la única diferencia. Y ustedes van a probar simplemente resolviendo de forma correcta 3 enunciados. 3 enunciados de 5, y es uno por unidad. Es un tema perdón, un problema por unidad. Ese es el término correcto. Y lo que pueden hacer con los temas, como digo, en ese sentido, pueden poner las fichas pónganle, no le diría en 3 directamente, pero en 4 unidades, ¿bien? Y una más o menos dejarla ahí, que podría ser, para asegurarse de por lo menos aprobar, resolver bien 4 unidades. 4 unidades, me refiero, 4 problemas, porque simplemente digo unidades porque cada problema depende de cada problema versa sobre una unidad en específico. En nuestro caso serían elasticidad, yo me equivoco que era lo primero, elasticidad, hidrodinámica, bien. El 2, movimientos armónicos simples, ondas mecánicas, perdón, movimientos armónicos simples. El 3, calor y temperatura. Y el 5, termodinámica. De ahí, bueno, a ver, yo les digo, yo estuve en el tercero, que es, ¿cómo se llama esto? Ondas. Les tiro ahí un dato. Estudien movimiento armónico simple y péndulo y el péndulo ideal. Bien, pongan sus fichas en ese tema. En esos 2 conceptos, movimiento armónico simple, masa resorte, horizontal, y péndulo ideal. Ese es el dato que les puedo dar con eso. Los demás los desconozco un poco. Y analizando un poco así, a simple vista, desde mi punto de vista, quizás el primero
La primera unidad creo que es relativamente compleja. La segunda, que era ondas mecánicas. No, perdón. La segunda era movimiento armónico simple y la tercera era ondas mecánicas. Perdón, eso era. Perdón, me equivoqué todo. En la segunda unidad, que era movimiento armónico simple, va justo lo que dije. Movimiento armónico simple, masa resorte, horizontal, todas las fórmulas, energía, todo eso, y péndulo ideal. Luego es ondas mecánicas, donde van los de las ondas, esas ondas estacionarias, todo se va por ese tema. La cuarta unidad es calor, calorimetría, que eran los flujos de calores por aquí y por allá, calcular las temperaturas de equilibrio, y termodinámica, que es lo último. Y yo analizándolo así, los temas que me parecen más sencillos son los últimos dos, por lo menos para mí. Calor y termodinámica, que es justamente estos dos últimos temas que estuvimos viendo. Y creo que en ambos casos se resolvieron todos los problemas. Yo quizás atacaría por ahí, teniendo también como dato el tema del movimiento armónico simple, que también es un tema relativamente sencillo. Profe, con respecto a las resoluciones, ¿pedirán que sean muy justificados, así con palabras o eso, o con que esté en la fórmula, los cálculos hechos estaría bien? No, en este caso, a diferencia de los integrales, versan sobre todo en la resolución numérica. Bien, obviamente no es que ustedes agarren y de la nada pongan el resultado, no, ahí obviamente eso no será contemplado. Pero no es tan quisquilloso, por decirlo de cierta forma, al momento de ver si vos te referías a justificación, decir, a ver, ahora por el segundo, como lo que hizo, por el primer principio de la termodinámica, hace esto, no. A tal punto no, ya basta con que directamente estén las ecuaciones, se reemplacen correctamente los valores y se llega al resultado. Con eso ya estaría más que aprobado el enunciado. Pero en este caso va a versar mucho más por el valor, por el resultado final. Bien. Como es un multiple choice, el primer filtro, por decirlo de cierta forma, es eso. Es el multiple choice, ver si la respuesta es correcta o no. Entonces ahí ya es como el primer filtrado. Obviamente se van a revisar los puntos a puntos, pero si ya tenés 3 o 4 o 5 puntos, bueno, seguramente ya estás recontra aprobado, entonces ya no se van a poner a revisar milimétricamente todo el proceso de resolución. Pero como te digo, básicamente no tenés que justificar en sí, simplemente ir poniendo las ecuaciones, ser relativamente prolijo y, si querés, remarcar bien cuál es tu resultado y nada más. Y obviamente marcarlo bien en la grilla que corresponda a la opción correcta que vos crees que es correcta. Pero no va a haber un examen, perdón, una revisión muy minuciosa del proceso de resolución. En este caso no sería por ese lado. Y profe, si justo ahí, qué sé yo, no se llega al resultado correcto por un error de signo, por haber puesto mal la calculadora, pero el procedimiento estaba bien, ¿esos consideran o solamente se fijan que marque bien el resultado? Va a depender mucho de eso en qué posición quedes, básicamente. ¿A qué me refiero? Posiblemente las personas que tengan dos, que básicamente la nota va a ser de 1 a 5, ¿viste? Con 3 aprobás, por decirlo de cierta forma, porque son 5 problemas. Quizás eso va a suceder a las personas que tienen 2. Lamentablemente las personas que tienen 1, automáticamente, ya como te digo, el primer filtro va a ser revisar los valores numéricos, ya quedarían fuera, ya, digamos, de la materia. No, perdón, no fuera de la materia, desaprobado de este integral. Solamente esas personas que tengan un 2, o sea que puede ser que algo los pueda salvar, se los va a revisar. Profe. Sí. Sí, profe, yo tengo una duda de una ecuación del péndulo físico. Sí. La ecuación de omega, ¿qué sería ahí?
Ahí es el momento de inercia. Porque había Y mayúscula nos referimos, ¿verdad? Sí, es. Sí, es el momento de inercia. Es el momento de inercia del péndulo. Y puede ser que sea igual al momento de inercia del centro de masa, que es algo tablado más otra cosa. Vos ahí tenés. Voy para acá. Me falla ahora la memoria de cómo es la ecuación, pero yo sé que es T igual a 1 sobre 2pi. ¿Por qué se cambia a cada rato? Español de España, por eso. Sobre 2. No, el 2pi va acá abajo. Ahí. Eso por la raíz. Y aquí me falla un poco la memoria. Era No sé la si. inercia sobre la masa, por la Sí, gravedad, por la distancia, inercia sobre por la masa. por la gravedad y por la distancia. Ok. Ahí está, ya me han dicho que ya tenés el Por la dato de distancia. Bien. Entonces, este momento de inercia, ahí lo vamos a hacer, es con respecto al centro de rotación. Ahí para que quede bien claro. Y obviamente, eso va a depender mucho, casi de la figura que ustedes tengan, lo que ustedes van a tener. ¿Dónde quedó? Aquí. Ahí. Por ejemplo, ustedes agarran y tienen, no sé, una varilla. Así, ¿bien? No, este sí. Y este no. Oh, ¿qué le pasó? Contorno. Siempre. Esa es la varilla. Tiene una longitud de L, una masa tanto. Esta varilla va a tener asociada un momento de inercia con respecto a su centro O. No recuerdo, solamente voy a poner así algunos valores por poner solamente. Ya, ¿qué le pasa a esto que cada rato está cambiando ahí? No quiero que se cambie. Ya se volvió a cambiar, mirad. Por el radio al cuadrado. Por decir algo. ¿Bien? Y esa ecuación solamente es válida, y esto es lo que está tabulado siempre, que les recomiendo que lo busquen de algunos manuales, por ejemplo, para el punto S. Cuando el eje de rotación pasa por ese punto. Casi todas las tablas que ustedes van a encontrar en internet o en manuales están dadas para un eje de rotación dado. En la mayoría de los casos es justamente un eje que pasa por el centro. En la mayoría de los casos, esa es la situación que se tiene, que presentan los manuales. ¿Bien? O sea, este momento de inercia es válido solamente para esto. ¿Y qué será R? En vez de R, que posiblemente acá sea L. L es la longitud de la varilla. ¿Bien? Este no es este centro de masa. Perdón, no es este momento de inercia. Este es el momento de inercia con respecto a ese eje. En la mayoría de los casos, para nosotros, en el problema siempre te va a decir con respecto a qué eje, cómo está ubicado el cuerpo libre para estar girando, o el cuerpo. Por lo general, obviamente, va a estar enganchado desde acá arriba. Y de ahí va a tener ese movimiento de vaivén de hacia la izquierda hacia la derecha. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es calcularlo con respecto a este eje de arriba. Ese es el eje de rotación de mi péndulo, en este caso. Que no tiene nada que ver con este eje.
Y ahí creo que el compañero hacía la pregunta. Entonces, ese centro de rotación va a ser el momento de inercia, lo tengo como dato, más el teorema de Stein o el teorema de las barras paralelas, o algo así se llama, al cuadrado. Y donde, ¿qué es R? R, en este caso, es la distancia que los separa a los dos ejes. En este caso, en la figura, esto siempre es muy, para cada figura que se tenga, es L sobre 2. Generalmente, si nos dan un problema de eso, nos van a dar un caso así, ¿verdad? Por lo general, todos están con esto. O sea, con el momento de inercia calculado algún eje y se encuentra perfectamente especificado con respecto a qué eje se te pide que calcule las cosas. Puede ser que sea un anillo, puede ser que sea no como estoy mostrando ahora, una varilla, pero siempre, siempre te va a decir, mira, el momento de inercia de, por ejemplo, no sé, de un anillo vale tanto con respecto a un eje que pasa en el origen, perdón, en el centro, bien del anillo. No sé, por ejemplo, un anillo así. Sí, creo que en un evaluativo dieron. Claro, claro, viste, así, ¿entendés? Ahí. Y es la misma forma eso, para que ustedes no tengan ese problema de buscar. Esto obviamente no está, esto lo tienen que saber ustedes ya esta parte, de cómo trasladar, Creo por que decirlo daban de cierta forma, el centro, el momento de inercia, porque el momento de inercia recuerden que depende con respecto a qué eje se determina. No es lo mismo tener el momento de inercia con este eje, con un eje que pasa por el medio, un eje que pasa hacia a lo vertical, por decir de cierta forma. Eso es. Ese es el I del centro, ese I que aparece ahí, es el centro el momento de inercia, perdón, con respecto al eje de rotación, al eje pivot con el cual se está moviendo el péndulo. Creo que daban de datos solo el momento de inercia cero ese que pasa por el centro de gravedad. Correcto, es como acabo de decir, solamente esto se da de datos, nada más. Esto, como lo digo, esto ya queda como de tarea de que los alumnos ya los sepan que deben hacer eso, que fue como resolvimos los problemas en esa oportunidad. Profe, y el teorema de Stein es siempre el momento de inercia más la masa por la distancia al eje al cuadrado. Sí, siempre. Este momento de inercia es como digo, lo puedes cambiar para donde vos quieras, pero sí o sí tenés que saber. Por ejemplo, puede ser ahí, que en este caso coincide justamente con el medio, ¿viste? O puede ser otro caso, otra figura, ponele, donde no es el medio justamente, eso es lo que quiero graficar, que está, no sé, en cualquier punto. Pero, mientras vos te digan perfectamente qué ubicado el eje, a la ubicación, perdón, de ese eje con el cual calculas ese momento de inercia, que es este I0, tranquilamente lo puedes llevar para abajo, para arriba, en cualquier punto. Simplemente aplicando este término. Donde R es la distancia entre el eje sobre el cual se calculó el momento de inercia I0 y el otro eje, que, valga la redundancia, debe ser paralelo al otro eje, bien. Por eso es el teorema de ejes paralelos, teorema de Steiner, sí o sí tienen que ser ejes paralelos. Y R la distancia entre esos dos ejes, entre el eje con el cual se calculó, que por lo general es el dato que vos tenés siempre a mano, y por el otro lado el eje en el cual vos querés ubicarlo. Puede estar ahí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en cualquier lado. Pero sí, siempre es eso. Este término va siempre, de esa forma. Y esto va a depender mucho de la figura que vos tengas, como te digo. Mientras esté perfectamente ubicado el eje, la ubicación del eje ya está. Y obviamente tengas este valor que, como te digo, siempre en los libros está caracterizado para un punto estratégico. Por lo general siempre es el centro de masa. O el centro geométrico, o sea que quede en el centro de la figura. Nosotros siempre vamos a utilizar figuras geométricas conocidas, digamos, no vamos a usar un cuerpo en sí que no tenga una figura geométrica determinada.
Sí, eso sería con... Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que ustedes quieran realizar? Ustedes me dicen. No, profe. Ok. Profe, lo de conducción de calor es de licenciatura en física, ¿verdad? Conducción en calor. ¿Qué temas son? Eso de calorimetría, que era H igual a la constante K por el área, por la variación de temperatura dividida en el espesor. No recuerdo eso, así que me parece que sí, me parece que es para la licenciatura, perdón. No recuerdo que hayamos visto eso. No, nosotros tenemos los temas, son lo que fuimos viendo, básicamente, de calor, el tema este de las temperaturas de equilibrio, del calor en tránsito debido a la diferencia de temperatura, los calores latentes, bien, que eran para cambiar de estado, por decirlo, de la materia, del sólido a líquido, del líquido a gaseoso, o al camino inverso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Esos son los temas que son para nosotros, para la ingeniería, creo, no sé si todos ustedes son de la ingeniería, pero nosotros vimos eso solamente. Ingeniería solamente tiene esos temas para evaluar de la parte de calorimetría. De calor, temperatura y calor, perdón. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta, otra preguntita que quieran realizar? Si no me equivoco, cuando les comento, el martes hay las últimas consultas. El lunes, lamentablemente, es feriado, así que no hay consultas. El martes vienen consultas durante la mañana, de forma presencial en algunos casos y en otros casos de forma virtual. Tienen las dos opciones. Creo que arrancan tipo 10 de la mañana y terminan tipo 12, me parece. O no, o la otra creo que arranca a las 9, no recuerdo. Fíjense bien en fase virtual, por ahí están los horarios de consulta extra, por decirlo de cierta forma, que se tiene en física. Sumado, obviamente, a todos los horarios de consulta que quedan todavía de esta semana, que son los tradicionales, por decirlo de cierta forma. ¿Alguna otra duda, otra consulta que quieran realizar? Oh, perdón, si no tienen más consultas, obviamente ya están liberados, pueden retirarse si así lo desean, ¿ok?